¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí vamos, tratando de mantenernos positivos. ¿Y tú cómo estás? Bien. Ayer trasnoché, me acosté Yo tardísimo. sí vi con tu invitado especial hasta las 3 de la mañana. Sí, no, y me puse también a descargar los videos. Mm, Entonces, lo que duré descargándolo y viendo si funcionaban. Porque el live pasado, el de David, el del amigo actor español, ujú. había tratado de... Lo descargué, pero no funcionó. Se bajaron mal. Entonces traté ahora de con el de Yan Yan, de probar, de que lo bajaba, lo probaba, lo metía en el programa y si funcionaba bien. Entonces me demoré mucho haciendo eso. Porque como duran 24 horas nada más. Entonces Sí, solamente tenía ese tiempo y no es me iba a que levantar esto temprano a toma hacer eso. tiempo. Esto de las redes sociales toma tiempo. ¿Y cómo vas Claro. con la situación de la cuarentena y todo allá en República Dominicana? ¿Cómo lo están llevando? Yo en general. En general y tú, un poquito de los dos. Bueno, pues en general pues la gente obviamente ya está desesperándose por salir. O sea, todo el mundo quiere salir ya. Yo incluso quiero salir también. Pero en cuanto a la población, ¿qué te digo? Hay muchos sitios donde no la están respetando. O sea, en los barrios no la están respetando. Sí, Entonces al da igual. final, claro, entonces al final tú ves que la persona busca una excusa para salir, Mm, al supermercado a comprar bobada. sí. Bueno, ahí sí, yo Entonces, soy un poco pecadora por eso, porque mi aventura total en estos momentos es ir al supermercado. dice Juan Cruz que vitamina D. Claro, que eso es importante, la vitamina D. O sea, tomar el sol y comer vegetales. El sol es Sí. súper importante. Juan Cruz, hola, ¿cómo están? Bueno, esto es un poco un experimento, es la primera vez que lo hago, pero me parece chévere. Gracias por hacerme parte de, me parece Gracias. muy Para chévere mí la conversación. también, o sea, para mí también el hecho de yo estar hablando con personas así, como públicamente, es como un reto para mí también. Que yo siempre estoy detrás de la cámara. Sí, Entonces, ¿cómo te ha ido con eso? claro, Muy tímido. pues mm, es una experiencia diferente. Pero en cuanto a hablar con las personas, yo no tengo problema porque yo he pasado por varios procesos. Por ejemplo, yo tocaba, yo hacía música y yo estaba acostumbrado a estar frente al público. Ah, no, Entonces, más como delicado. claro, claro, la música me ha ayudado como a no tener nunca como la vergüenza, el miedo escénico, no. Y yo también daba clases de cine, entonces yo hablo de lo que yo sé. Entonces al final es como unir eso. Pero claro, es diferente. ¿Tú sabes dónde sí me ha dado un poquito duro? En los videos que grabo. Sí, como estar solo con la cámara, Sí, teniendo una sí, ahí interacción, sí. no es Ha fácil. sido como una experiencia, claro, ha sido como una experiencia totalmente diferente porque por ejemplo aquí yo interactúo contigo y no tengo que hablar perfecto. No Claro que tengo sí. que medir el tiempo. No, no tengo que medir el ritmo ni el tiempo de lo que yo hablo. Puedo Ujú. repetirme. Entonces en un video ya que va a salir, como yo también dirijo, yo soy consciente de que tiene que quedar perfecto. Entonces al final no, con los live no me ha dado como tan duro como cuando grabo un video así para un curso o para YouTube. Sí, yo creo que esa ha sido una de las cosas incluso más difíciles para mí también en la cuarentena, como grabar cortos. Aquí está mi amiga Ana con la que hemos hecho los cortos que viste, Sí. grabarlos sola y después, bueno, el proceso de edición. Yo no sé mucho de edición, desafortunadamente, tengo que aprender, pero grabarlo sola y sin las reacciones de mi compañera y de mi compañera de escena es muy difícil. Saludo a Daniela. Daniela es colombiana. Bueno, no es Hola, colombiana, es venezolana, pero vive en Colombia. Ella es colorista profesional del pelo y también asesora de imagen. Trabaja con muchos ay, artistas y Dani, personas. Que me asesores que me quiero pintar el pelo de negro, pero no sé si me va a quedar bien. Sí, Saludos. Daniela es una dura en eso. Ay, Anita, gracias, bebé. Pues bueno, yo preparé muchas preguntas para ti porque soy muy curiosa, pero también estoy Claro. abierta a responder lo que tú quieras saber.
y lo que la gente pregunte, las personas que estén conectadas. Bueno, empecemos hablando de ti, de tu proceso como actriz. ¿Cómo empezaste? Bueno, Adrián, uy, la verdad, yo siempre tuve eso en las venas, por así decirlo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Jonathan, tan lindos, gracias por conectarse. Em, Desde chiquita, siempre era intensísima con mis papás, yo quiero entrar a teatro, no sé por qué, como que siento que muchas personas tienen ese momento en el que se dieron cuenta de que querían hacerlo, yo no. Desde que tengo conciencia, yo siempre decía, yo quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Mis papás, ay, sí, de pronto se le va a pasar después esa fiebre, pero no, la fiebre no se me pasó, entonces a los 7 años empecé tomando clases de teatro y me enamoré completamente, pero fue rogándole a mis papás para que me metieran a la clase de teatro. Y Que de hasta en hecho, el ahora que me colegio acuerdo, dicen. ¿ah? Que hasta en el Hasta en el colegio dicen. colegio, ay, sí, Nati, ¿tú te acuerdas? Yo no me acuerdo en ese colegio donde estudiamos nosotras, no me acuerdo de haber hecho obras así como tal, pero siempre era, hacía shows y todo en la casa. Entonces, y también veía muchas telenovelas porque yo crecí como en un ambiente muy, mis padres estaban todo el tiempo trabajando, no estaban casi en casa, entonces yo me la pasaba era viendo telenovelas y soñando con ser la protagonista y el galán y todo este tipo de historias. Entonces, ya después me acabo de acordar que mi primer curso de teatro no fue de mis papás. De hecho, me tocó llamar a un tío para que me pagara el curso de teatro. Bueno, intensa con eso. Y ya después tuve la oportunidad de irme para Los Ángeles. Y fue, siempre seguí con el teatro, pero haciendo como muy pocas obras. En los fines de semana estudiaba teatro, pero ya cuando llegué a Los Ángeles fue que es imposible en esa ciudad como no enamorarse del cine y de todo lo, porque todo lo que te rodea prácticamente tiene esa información. Entonces yo dije, este es mi lugar. Yo hice Afrodita una vez, no me acuerdo de eso. Fue tan chévere, pero sí, entonces Afrodita. En el colegio después hice de Hamlet una vez y hice de VIH con un condón, me puse un condón encima, hice de VIH, bueno, ¿qué no hice yo? Y en Los Ángeles ya fue que, en Los Ángeles ya fue que tomé la gran decisión. Mis papás siempre creyeron que se me iba a pasar la Eso fue saliendo del colegio. O sea, saliste del colegio y llegaste a Los Ángeles de una vez. Con esa Estuve, idea. estuve un tiempo en Los Ángeles, me gradué aquí del bachillerato, regresé a Los Ángeles. Y allá fue que tomé la decisión de empezar con esto, como mi vida y mis papás, pues impresionados porque ellos creyeron que a mí se me iba a pasar la fiebre y que no iba a estudiar esto, pero yo sí, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Y ahí me encontré con el gran, como que me tropecé con el tema de las academias en Los Ángeles que son carísimas, carísimas. Claro. Entonces yo averiguaba y yo, ay, ojalá una academia que costara menos de $5.000, no importa, yo solo quiero actuar. Sí, lo del condón fue chistosísimo. O sea, hay alguien de acá Que de igual Estados sigue siendo caro. Unidos. Dime. Que igual $5.000 sigue siendo caro. Sí, pero es barato allá. O sea, Allá, exacto. todas las academias pasan de $10.000 por decirte muy poco, la verdad. Entonces yo decía, no, pues mis papás tras de que piensan que esto es una locura, pues no me van a pagar 16.000, $18.000 de academia que cuesta esto, tengo que Claro. bajarme de esa nube, mejor me voy a Colombia a estudiar psicología. Bueno, yo pienso que muchos actores tienen el plan B de la psicología y yo tenía ese plan B de la psicología, pero no era lo que llenaba mi corazón y cada vez que pensaba en eso, pues me deprimía, ¿no? Eh, y, y bueno, ya fue un proceso muy largo porque yo tuve que ser niñera por mucho tiempo para poder sostener el costo de la academia y poderlo ir pagando a cuotas, es decir, no tuve el apoyo 100% económico, no porque no quisiera, sino porque era demasiado fuera de las posibilidades de mi familia.
Claro, pero Entonces, te apoyaron por lo menos con la idea, sí, pues ya rendidos, obviamente, porque toda que la eso es vida, importante también, claro. sí, en la O, bruta, o como yo digo, si no te apoyan, por lo menos que no te molesten, que te Nati, dejen. Nati se acuerda de todo, que yo no me acuerdo que en la ruta hacía improvisación de libros, yo no me acuerdo de eso. Pero mira que yo vivía en mi mundo, que yo no, o sea, yo creo que yo por eso siempre he estado como un poquito loca, porque yo vivía en mi mundo, no me enteraba de nada, como que creé mi mundo muy aparte de lo que pasaba en mi realidad y yo tenía unos videos en la cabeza que yo digo que yo tenía que ser actriz porque si no me hubiera enloquecido en otra cosa. Claro, Eh, claro, claro. Entonces, ¿cómo fue ya tu primera experiencia cuando llegaste a Los Ángeles y comenzaste a... Ya te graduaste de lo que hiciste. ¿Cómo fue tu primera experiencia como ya en el mundo profesional? O, No, pues no, o, ojalá. o, Dime. o tu primera experiencia ya como en un set, como para no llegar a lo profesional todavía, sino como en un set, que tú dijiste, bueno, ya, estoy en un rodaje, estoy haciendo algo que no, que con lo que soñé, ¿eh? O sea, hasta ese punto. Mi primera experiencia, bueno, ojalá fuera así como que me gradué y ya, no, fue durísimo todo el proceso porque pues yo tenía que estar pendiente de los niños que estaba cuidando y también de los ensayos y todo eso, entonces no pude estar en varias obras de teatro en mi universidad porque tenía que estar trabajando para poder sostener lo de la universidad, más que en Los Ángeles hay que tener carro sí o sí. No es como aquí que en Colombia que podemos andar en el transporte público y llegamos, como sea, pero Claro, llegamos. Allá no. Yo tenía que tener un carro, entonces eso también era que el seguro del carro, que bueno, un montón de gastos que eran adicionales, entonces siento que como tal en la carrera no me pude enfocar 100% como me hubiera gustado por estar trabajando, que es el famoso American Dream, ¿no? Que todo el mundo claro, piensa que el American Dream, pero el American Dream en realidad es trabajar como nadie, trabajar día y noche. Y, y bueno, entonces no me enfoqué mucho cuando estuve en la academia, desafortunadamente por estar cuidando a los niños y todo, pero me acuerdo de mi primera experiencia en set, fue en un cortometraje universitario para la Universidad del Sur de California y fue fatal, fatal. Yo pero eh, fatal, fatal por tu experiencia propia o fatal por lo que pasaba con los estudiantes. por las dos. Los dos estábamos perdidísimos. Yo, si bien había estudiado, obviamente, mi enfoque fue la actuación para cámara. Eh, entonces, pues eso lo tenía claro por lo menos, pero ellos querían que yo hiciera un acento diferente y mi acento todavía era muy colombiano. Bueno, eso fue un desastre. Yo creo que la primera experiencia de todos en el mundo laboral como artistas y bueno, en todo en general siempre es un poco desastroso. Claro, Sí, no, eso fue una locura, además que era gratis porque obviamente no le iban a pagar a uno y no, el tráfico de 3 horas para llegar allá, pero me confirmaba cada vez más que eso me hacía sentir viva. Y después tuve una parte en una historia de Telemundo que se llamaba Esta es mi historia, como una enfermera. Esa fue mi primera vez en televisión antes de graduarme, que era un programa como un unitario que se llamaba Esta es mi historia y yo era una enfermera súper dramática mexicana. ¡Ah, su hijo se va a morir! ¡Su hijo se va a morir! No, y les encantó, esos gringos estaban felices conmigo, que no, que la mejor mexicana. Mejor dicho, esa fue mi primera experiencia en televisión y yo de ahí salí, mejor dicho, ya soy famosa, voy a salir en Telemundo, ya esta fue mi carrera. ¿y cómo conseguiste eso para las personas que están entrando ahora? Eso O sea, ¿cómo llegaste a estar en un set de Telemundo? por un señor, uy, me acuerdo muy bien, es que lo que pasa es que en Los Ángeles hay que tener mucho cuidado, yo creo que en todo el mundo hay que tener mucho cuidado porque hay muchos managers que en realidad no son managers, sino quieren otra cosa. Y este señor fue uno de ellos, no voy a decir su nombre evidentemente, pero
fue un señor que me prometió, mejor dicho, el cielo, las estrellas, la estrella en Hollywood, ya súper chévere, y me convenció mandándome a un unitario de Telemundo. Entonces yo dije, no, con este señor, si ya empiezo así, Claro. pues va a estar increíble. Y en ese unitario de Telemundo conocí a un chico que me dijo, nosotros estamos en La Estrella TV y hacemos un programa donde hacemos concursos y todo eso, te invitamos para que vayas y la gente te conozca. Y yo no, cualquier aparición en televisión para mí es maravillosa, ¿no? Yo lo que Y dice Ana, maldito. maldito, no, y no sabes, Adrián, eso es otro tema de discusión, pero la cantidad de Aquí igual, créeme, aquí igual. y sobre todo con las niñas, I wish I was in Roma. Oh, me too, Pete, I wish I was there. Y la cantidad de farsantes y sobre todo con las niñas que llegan inocentes como yo a una ciudad tan grande en busca de un mismo sueño es muy fuerte, Claro. muy fuerte. Entonces, cuando llegué y supuestamente iba a tener un papel protagónico en ese programa de La Estrella TV, me vistieron de caballo. Entonces yo en ese concurso muerta, asfixiada porque era un caballo, pero yo feliz diciéndole a todo el mundo que me viera que yo iba a ser el caballo de La Estrella TV. Y curiosamente, 2 años después hice un programa de cocina con La Estrella TV. Es que yo, mejor dicho, que no hice allá. Yo allá hice de todo, desde payaso de fiestas infantiles hasta un programa de cocina. Yo no tengo ni idea de cómo cocinar. Yo todos los días llegaba y me aprendía mi libreto y cómo partir el huevo y cómo revolver y todo. Y fui protagonista de un programa de cocina. Bueno, yo creo que tú sabes que uno como artista eh, tiene que hacer un montón de cosas al mismo tiempo para Claro. desarrollar. Pero ese fue más o menos mi inicio. Eh, pero en esa época yo no sabía cómo era el proceso para hacer trabajos serios, es decir, yo me publicaba en internet, llamaba a las agencias y todo, pero pues no eran cosas serias. Me logré conseguir estos unitarios y todo eso, pero no eran cosas serias como el proceso que venía después, que es el proceso que debe seguir una persona que está iniciando en el mundo de la actuación aquí y en Hollywood, que es el conseguir un buen material, es decir, hacerte tu reel, hacerte un book profesional, conseguirte un manager y un agente, audicionar, audicionar, audicionar para ver si puedes conseguir una parte. Eh, en esa época ¿Y yo... cuándo llegó ese momento ya? Cuando Cuando llegó, ya tú empezaste como a trabajar con un esquema ya profesional, de tener un representante, de que él intercedía por ti, te decía, mira, te daba la información necesaria para tú saber qué proyecto iban a tener casting próximamente. ¿Cuándo empezó ese proceso? ya cuando me gradué, ya cuando me gradué, porque esto que te estoy contando de todos esos unitarios y de todos esos fiascos que me pasaron con tipos aprovechados fue antes de graduarme. Sí, porque yo creo que es algo que compartimos todos los actores que estamos empezando y es una ansiedad impresionante. Y los artistas, me imagino que a ti también te pasó lo Claro, mismo en algún momento, que es esa ansiedad de querer comerse el mundo y ya mañana voy a ganar el Oscar y todos vamos a ser felices, voy a mantener a toda mi familia, bueno, pero la cosa es completamente diferente, ¿no? Entonces, todos esos fiascos me pasaron por esa ansiedad eh, y, y no, entonces ya cuando me gradué fue que ya dije, bueno, ¿cómo se hace esto realmente, no? Y afortunadamente en mi academia tenían un curso eh, que era gratuito para los estudiantes, que era Breaking into Hollywood, que era donde te daban como todas las herramientas de cómo iniciar en el mundo laboral, que ahí es ok, otra estrellada peor, porque tú dices, jue madre, ¿cómo lo voy a lograr? ¿No? Tantos pasos, claro. tantas cosas, y conseguir un agente, pues puede ser un proceso de muchos meses, muchos meses. Claro, y que allá también todo está industrializado.
Pero la industria más grande es allá que está. En Correcto. Latinoamérica todo es como más de relaciones, de, hey, yo conozco a esta persona, o esta persona conoce que van a hacer un casting, o tú mismo sabes cuáles son los castings que hay No, y en Latinoamérica. En Los Ángeles, por ejemplo, el proceso acá en Colombia es un poco distinto, ya te explico por qué, pero en Los Ángeles hay ciertas... Hola Luis, gracias Anita por estar ahí tan bella. Eh, el, um, el proceso en Los Ángeles es, digamos que al principio tú puedes iniciar un poco más independiente en el sentido de, para ganar experiencia, porque hay bastantes plataformas en línea donde tú puedes subir tu material y puedes enviarte tú mismo a convocatorias. Entonces está LA Sí. Casting, está Actors Access, Backstage, Casting, Networks. Bueno, hay un montón de plataformas donde tú lo que haces es que tú pagas como una mensualidad y tú puedes subir ahí tu reel, tu book y bueno, tienes Y que tener... pregunta, Dime. para los que están viendo, ¿esas plataformas te funcionan solamente para como local, tú estando allá, o le funcionaría a un actor o actriz que está en Latinoamérica? Cast, IMBT Pro, sí, yo, no, para un que está en Latinoamérica, yo creo que es, pues seguro puede funcionar si tienes los medios económicos para, y el tiempo para, si te llaman a casting, viajar al otro día a Los Ángeles, ¿sabes? Pero es mucho más complicado, obviamente. Claro, Pero de que puedes abrir el perfil desde acá, lo puedes abrir. La cosa es que tienes que estar muy listo para agarrar el avión, para que, porque en cualquier claro. momento te van a llamar a casting. Eh, entonces, por eso es importante también conocer tu perfil, que en Los Ángeles puede llegar a ser muy estereotípico todo el tema de cuál es tu perfil, ¿no? Por ejemplo, yo asistí. Mira, perdón, dice Ana que tiene que tener residencia o visa permanente. Ujú. Ok, Es muy cierto eso, es muy cierto. En mi caso yo trabajé con una visa de trabajo, que era la visa de trabajo, que era una extensión de la visa M1, que es una visa que se llama Optional Training, que me la dieron por un año y medio y yo con esa pude trabajar perfectamente por un año y medio. Pero obviamente es mucho más difícil si no tienes una residencia o una visa o una ciudadanía, ¿no? claro. Pero entonces sí, entonces en las convocatorias de estos, hola Juanca, ¿cómo estás? Ay, Juanca es hermoso, yo trabajé con él en México y es un duro. Él va a ser la próxima estrella, es y va a ser la próxima estrella de México, estoy segura. Eh, entonces tienes que tener muy claro tu perfil y tu rango de edad para poder mandar tu material a las diferentes convocatorias en estas plataformas. Y una vez eso listo, pues ya te empiezas a mandar y te empiezan a llamar a audiciones para cosas pequeñas y para cosas grandes. Yo, por ejemplo, me gané por medio de LA Casting un comercial para la, para la cienciología. ¿Sabes cuál es la Ok. cienciología? Sí, sí, sí. No, pues una locura. Yo estoy súper en contra de, pero pues tú sabes cómo es el trabajo. Eh, Claro. entonces, el pago era muy bueno, era de miles y miles de dólares por un día de grabación y pues era una oportunidad de exposición muy chévere. Entonces, ahí, o sea, por medio de esas plataformas puedes trabajar y adquirir una experiencia. Irías, Y por irías si veía a Tom Cruise tú ahí también, si te lo encontraba. No, ya quisiera, pero este comercial fue en un palacio como a 3 horas de Los Ángeles, una cosa impresionante que vale la pena la experiencia. Claro. Da un poquito de miedo como todo ese tema, pero fue una experiencia increíble. Y ya, entonces puedes iniciar sin un manager y sin un agente, digo, iniciar muy al principio Claro. como con el Con las páginas. plataformas, pero ya si quieres algo más grande en tu carrera, gracias, pilotavo, tienes que definitivamente tener un manager y un agente. Y esas páginas tienen como
unas guías específicas de, ok, en esta se consiguen más comerciales, en esta se consiguen más ficción, largometraje, y en esta se consiguen más series. O sea, tienen como su nicho de mercado cada página de esas. Sí, sí, el casting es un poco más mezclado y más para cine y televisión, Actors Access. Mario Ok. Cárdenas, voy a responder tu pregunta. ¿Quién es tu actor o actriz que te inspira un modelo a seguir? Uy, es una buena pregunta. A nivel Latinoamérica me encanta Maggie Isa, es inspiradora, es maravillosa para los que la conocen. Y también Natalia Reyes, que aparte ya tiene una historia muy parecida a la mía, entonces me inspira un montón. De hecho, ella estudió como en mi misma academia de teatro y en mi mismo colegio. Entonces me inspira mucho Nati Reyes. Y ahorita estoy obsesionada con una actriz que se llama Shira Haas, que fue la protagonista de Un Ortodoxo. Quien se vio esa serie es espectacular y quien no se la ha visto, se la súper, hiper, mega recomiendo. Entonces, ella me inspira y me encantaría ser un personaje como el que hizo ella en Un Ortodoxa. Cuando tú volviste y ya comenzaste a vivir en Colombia nuevamente, eh, ¿qué tú viste de diferente cuando iniciaba el proceso de casting en Colombia? Porque obviamente la industria es mucho más pequeña y en Colombia yo siento que estamos enfocadas a la televisión. Total, total. Sí, completamente. En Los Ángeles la industria es mucho más grande y bueno, es mucho más competida, pero también es mucho más grande, entonces hay muchas posibilidades de trabajar. Aquí la industria es mucho más pequeña. Tú también me inspiras, Ana, mucho. Hola, Tarun, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Em, en, en, um, en Los Ángeles la industria es mucho más grande y mucho más competida. Acá es más pequeña y igualmente es muy competida. Entonces, como fue llegar un poco y enfrentarme a eso, ¿no? Uy, sí, porque tú también piensas en medio del ego y de todo esto que ya has vivido y que has tenido experiencia en sets muy profesionales allá. Entonces tú llegas y dices, la voy a romper en 2 meses en Colombia porque pues a ver, soy una actriz, Claro, porque vine ¿sabes? de Los Ángeles. Exacto, exacto. Y resulta que no importa, o sea, no importa, no tiene, no, Claro, y tu título en Los Ángeles, pues sí, muy chévere la experiencia que tuviste allá, pero no fue así como yo creí, como uy, llego y la rompo de una, no. Eh, claro, pero sí, bueno, es la experiencia que tuve y la atesoro en mi corazón, pero entendí una vez que llegué a Colombia que eso no, pues no iba a cambiar nada en mi proceso de conseguir los personajes aquí. Entonces, no, eso no fue así de fácil. Entonces yo llegué y bueno, la diferencia es que, digamos, en Los Ángeles tienes que tener un manager y un agente y los dos se complementan. Aquí solamente existe el manager, entonces llegué al proceso directo de buscar un manager. Todo es experiencia, Luis, es correcto. Llegué al proceso directo de buscar un manager y mi primera experiencia en televisión fue muy chévere, fue como a los 2 meses, fue en Nadie me quita lo bailado, que fue una serie para RCN, en la que tuve la oportunidad de compartir escenas con uno de mis actores favoritos, que es Julián Román. Eh, y ese es sí, el que sabe de los Reyes, ¿cierto? sí, 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 el de Pilarica. Ay, es que es sí, sí, hermoso. sí, 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 Para bien mí chévere ese actor. eso fue como reafirmar mi creencia, porque además fue como a los 2 meses, como reafirmar mi creencia de la voy a romper, ¿no? Porque yo dije, ay, Claro, mejor dicho, ya acabo de estar con Julián Román. ¿Qué más? O sea, ¿qué más quieres, Natalia? claro, Pero no, ya después te das cuenta que es un proceso y que va a ser un proceso de toda la vida y que hay altas y bajas. Pero en tu pregunta, ya respondiendo a tu pregunta, que yo hablo mucho, perdón. Eh, sí, yo digamos, una experiencia muy que siempre cuento que fue muy fuerte para mí es
mi segundo proyecto en Colombia fue para un programa en Univisión, que es un canal mexicano, que se llama Crónicas, que fue de una chica que, que era una chica que violaban y un drama así, mejor dicho, súper fuerte, y yo tenía el papel protagónico en ese programa en el momento. Y entonces yo llego con mi propuesta de la violación, es que yo siempre la cuento, el que me conozca ya sabrá, pero llego yo con mi propuesta súper cinematográfica porque era lo que yo había aprendido, ¿no? Como aquí, Claro. la lágrima, la cámara, todo muy sentido. Oh, me están violando, ¿sabes? Como qué duro, qué fuerte. Ajá. Y el director me dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es cine, niña. Vamos, llora, cógete los pelos, tírate al piso. Quiero llanto, quiero que te salga la lágrima y quiero hacerle un close-up a tu lágrima. Y yo, entonces ya me viste tú en este programa, una gritería y ¡ah! ¡Mi viejo, pendejo! ¿Sabes? Como muy televisión. Entonces eso para mí fue como un shock. Como, uy, ¿qué es esto? Como un cambio de Claro. lenguaje muy extremo. Entonces sí hay muchas diferencias. Aquí en Colombia se produce muy poco cine y es una industria muy cerrada, desafortunadamente. Tampoco hay como un Sí. apoyo cultural muy grande. ¿Y Eh, entonces qué eso te fue como... encontraste de diferente? ¿Qué te encontraste de diferente, por ejemplo, con el manejo o hasta dónde llega el manejo de un representante en Colombia y hasta dónde llega un manejo de un representante en Los Ángeles? Porque obviamente las realidades son totalmente diferentes. Si entiendo bien tu pregunta, es que depende depende del manager. Aquí en Colombia hay muchos managers que tienen acceso a proyectos internacionales. Por ejemplo, hablando de Nati Reyes, la manager de ella logró tener acceso al casting de Terminator, pero eso no pasa con todos los managers. Es Claro. dos, tres managers que tienen acceso a Bollywood. Uy, sí, con Ana hemos pensado ir a Bollywood porque la romperíamos, ¿sí o no, Ana? Pero son muy pocos los managers que tienen como acceso a ese tipo de castings muy grandes, mientras que en Los Ángeles es mucho más común que los verdaderos agentes y las agencias importantes tengan un acceso a ese tipo de audiciones muy grandes, ¿no? Eh, Claro. entonces depende mucho del manager. Aquí igual también hay muchos managers y no se sabe realmente. Tienes que investigar mucho cuál ha sido el recorrido de este manager para saber si va a tener acceso o no a estas grandes oportunidades, ¿no? Ok. ¿Y qué libertad te da? O sea, hay una cosa que pasa aquí en República Dominicana y es que a veces los managers te pueden limitar. Entonces, ¿cómo tú manejas esas limitaciones? ¿O hasta qué punto, cómo termina siendo tu negociación con un representante antes de tú decir, ok, voy a trabajar contigo? Para tú tener como una cierta libertad de tú también poder conseguir la cosa por tu lado, de que no sea como una limitante, sino que sea algo que te sume. Pues es difícil porque en mi caso yo firmé contrato con mi manager de exclusividad, entonces solamente los proyectos que ella me mande son los que puedo aceptar y sí he perdido algunas otras oportunidades por eso, pero también tienes que hacer como una balanza porque sin ellas tampoco habría tenido acceso a otras oportunidades, entonces yo creo que es un tema de comunicación de tú poderles decir a ellos, a tu manager, oye, me encantaría trabajar en esto, dame la oportunidad de aplicar yo. ¿Es contrato indefinido? Es contrato indefinido, sí, sí es contrato indefinido. Y quiero responder aquí una pregunta que me hizo Pilotavo, que es muy amable siempre. ¿Cuál ha sido tu papel profesional más importante? Pues en importancia, no sé a qué te refieres, Pilotavo, para mí para mí, como Natalia Castañeda, mi papel más importante ha sido un papel para un cortometraje que hice para una tesis con un director que admiro profundamente y fue un personaje muy importante para mí porque me cambió mi perspectiva como persona y como actriz. Si te refieres a importancia en el medio, importancia internacional, no.
pero tiene toda la importancia del mundo para mí. Entonces, esa es mi respuesta. Pero sí, es Ok, limitante, Adrián. Es limitante. sí, porque muchas de las actrices que trabajan con nosotros aquí, por lo menos, tienen como una especie de acuerdo que es como un automanejo, pero si el manager le consigue algún trabajo, no hay ningún tipo de choque. ¿Sí me entiende? Entonces, ella puede conseguir la cosa por su lado, pero el manager solamente entra, o el representante solamente entra cuando él consigue algo. Entonces hay una especie de flexibilidad, porque como aquí no hay una industria tan grande, y en Latinoamérica en general no hay una industria tan grande, comparado con la europea o con la americana, entonces como que tener esa limitación tan grande, o sea, lo que tú dices, o sea, te puede privar de tener otros proyectos, y más en el ámbito del cine, porque en el Sí. cine pasa lo siguiente, lo que hacemos cine somos, no somos una industria grande. Entonces Mm, todavía se sigue manejando como, ok, mira, yo conozco una persona que conoce a esa persona, contáctala para hacer un casting. ¿Se entiende? Entonces sí. a veces uno contacta directamente a la persona. Y hay una cosa que nadie sabe, o que el público en general no sabe. Por lo menos aquí en República Dominicana, cuando tú vas a depositar un proyecto para un Ujú. largometraje, tú tienes que tener los actores principales antes de hacer un casting, legalmente. ¿Entiendes? Oh, como, ok, tienes que tener a los Sí, actores principales ya sí, seleccionados. sí, sí. Y Entonces los entonces el castings casting solamente se es hacen para ah, todos los demás. para todos los Sí, otros personajes. Ah, sí, eso pasa mucho. sí. Sí. Entonces, cuando tú usas los fondos del gobierno, eso pasa en Colombia también, por lo menos los proyectos que son con ley de cine, tú Ujú. tienes que presentar una carpeta, que es la que tú depositas al Ministerio de Cultura en Colombia, que sería Proimágenes, administrado por Proimágenes, o aquí en República Dominicana, con la DG Cine, que es la Dirección General de Cine. Tú tienes que tener por lo menos las cabezas de departamento, incluyendo también las cabezas, o sea, los protagónicos en el cast, y tú tienes que tener unos preacuerdos o precontratos, por lo menos. Ya tú tienes que estar negociado con el actor, sin Ujú, haber hecho ni un casting, por lo menos un casting oficial. O sea, ujú. obviamente uno hace un casting fuera de todo el proceso, donde uno se cita con los actores, lo prueba y le dice, mira, este proyecto se maneja de esta forma, lo que sería muy contradictorio con el estilo de Los Ángeles y con el estilo del manager que tiene que estar siempre ahí, tú Sí, sabes, o sea, choca, por eso te total, hace la pregunta. total, Claro, choca, porque totalmente. nosotros no podemos, es como se tranca el juego, como dicen aquí. O sea, nosotros no podemos hacer proyectos si no tenemos a los actores ya con contrato firmado. ¿Se entiende? Sí, A nosotros no entra el dinero si no tenemos ya por lo menos un precontrato, porque no sería un contrato final, sería un precontrato, donde se sí. acuerda un monto, se acuerda una fecha tentativa de rodaje. Entonces, nosotros no tenemos presupuesto para hacer un casting. Ujú. O Sí, sea, así pasa. nosotros tenemos, También. claro, el presupuesto que nosotros no podría llegar es después de que nos aprueben el proyecto. Y no aprueban el proyecto si no tenemos los actores principales. Entonces, como te digo, es saber jugar el juego que han hecho ellos en las instituciones del gobierno. Entonces nosotros tenemos que como hacer acuerdos con los managers y con los actores y Ujú. decirle, mire, nosotros no estamos yendo por esta vía, nosotros no somos una industria, nosotros no trabajamos como trabaja RCN, como trabaja Caracol, Sí, que ellos sí son una industria. Entonces, es interesante también que los managers como que se empapen de cómo funciona el cine independiente y el cine latino, porque es muy diferente a lo que ellos están acostumbrados de trabajar con televisora, con RCN, con Caracol, con Fox Telecolombia, tú sabes. total, total, y hay que tener, por eso hay que tener una muy buena comunicación con el manager. Y también importante saber qué tipo de persona es, si es una persona flexible o no, y si es una persona que conoce la industria, porque también hay de todo en esto, ¿no? Entonces yo creo que Claro. es importante eso y por eso es tan limitado también el casting de cine aquí en Colombia.
Yo creo que precisamente por Claro. eso, es que es un Mira, mi tema. recomendación para los actores que están aquí y que quieren trabajar en cine, Mm, la primera es que conozcan a los productores que hacen cine. Y eventualmente, por orden, por lo mismo que te digo, que hay un orden de que el productor siempre o el director son los que eligen los principales, y luego viene el proceso de casting que se paga y se contrata una agencia de casting, y la agencia de casting ya pues tiene las opciones y hacen todo el proceso de callback. O sea, ya eso es diferente, pero la etapa principal, inicial de un proyecto de cine, o sea, no estoy hablando de televisión, sino solamente de cine independiente, es obligatorio que tú tengas por lo menos un acercamiento con las casas productoras, con los productores, con la productora, con las directoras, con los directores, porque a fin de cuentas no hay forma de tú involucrar a una agencia de casting, porque no hay dinero, sí, es muy complicado. inicialmente. Y además Y que otra cosa los que me parece cineastas, chévere es lo que tú me contabas, que podemos empezar a hablar de eso, y es el tema de participar en cortometrajes universitarios. ah, Porque sí, eso que hacen cortometrajes con las ganas de hacer cine, hasta que puedan hacer una película, son los que van a hacer películas en el futuro. Entonces, cuando tú empiezas con ello, lo más probable es que te vuelvan a llamar. Eso siempre pasa. ujú, totalmente. Antes de responderte esa pregunta, quiero responder un par de preguntas aquí que hizo Mario, muy Dale. rápidamente. Mario dice, ¿cómo haces para no mezclar las emociones de un personaje versus las emociones y sentimientos en la vida real? Debe ser complejo. Eh, Mario, hay toda una preparación actoral y una preparación emocional y una preparación personal para esto. No es como que lo puedes hacer de un día para otro, es un proceso muy grande y no es fácil. Eh, y diferentes actores usamos diferentes técnicas. En mi caso, yo utilizo una técnica que se llama la técnica Adler, que es una técnica que se basa 100% casi en la imaginación, ¿no? Entonces, yo no tengo que, por ejemplo, usar mi memoria emocional de algo que me sucedió, porque a mí como actriz personalmente no me funciona. Yo El me baso, Stalinowski. exacto, o Strasberg, pero yo personalmente me baso en la imaginación, en imaginarme cómo fue la vida de mi personaje y por qué todas estas circunstancias le afectan tanto y qué conflictos tiene. Es como un proceso de conocer mucho tu personaje y conocerte a ti mismo para saber cómo puedes salir fácilmente de eso. Y la segunda pregunta que tiene Daniela es: ¿qué edad parece adecuada para comenzar, te parece adecuada para empezar a estudiar actuación? Mi hija tiene casi 5 años y hace un año me pide que la grabe. Ay, hermosa. Desde ya, métela de una a clases de teatro para que ella pueda explorar ese gusto, porque yo pienso que eso es un llamado del alma. Y si se restringe y se reprime, Juanita, te amo. Si se restringe y se reprime, pues no es chévere, aunque sea que ella pueda explorarlo desde ya. Yo de ti la metería a clases de teatro, a clases de, yo no sé, poesía, todo lo que ella pueda hacer para explorar Claro. su arte. Mira, voy a responder una pregunta Dale. de Milo, que dice Adrián, ¿vos qué preferís? ¿Trabajar en productos independientes de bajo presupuesto con una intención real o prima el dinero como objetivo final del arte que vos haces? Pues yo Excelente elegí ya, pregunta también para los sí, actores. yo elegí ya el camino de hacer cine de una forma más de autor, de un cine más independiente, pero no tengo ningún problema con el cine comercial, porque yo trabajo en películas comerciales, haciendo la postproducción, pero como director, o sea, como las historias que yo quiero contar, yo elegí ya la vía de hacer cine no tan mainstream como un cine que todo el mundo de llenar salas de cine, sino de contar historias. Entonces yo tengo dos proyectos. Hay uno que sale ahora, este año, que se llama Motel, que yo hice una parte de terror en la película, y el otro es un drama de época, que La Huira y la Tambora, que es el proyecto más grande que yo tengo, o sea, pensaba grabarlo este año, pero con todo lo que pasó me imagino que lo grabaremos ya el año que viene. Entonces ya yo elegí ese camino, y ese camino no solamente es en cuanto a las historias, sino cómo tú financias esos proyectos. Yo elegí el camino de participar en concursos e ir ganándome los fondos. Entonces yo inicié el proyecto hace 3 años,
desde que escribí el guión, y puse a concursar el proyecto y ganó un fondo de desarrollo, luego ganó un fondo de producción, luego ganó otro fondo de producción internacional, Ibermedia. Entonces he ido consiguiendo el dinero para hacer ese proyecto de una forma totalmente independiente. O sea, no es que tenga una empresa que me invierte en el proyecto, sino que me lo he tenido que ir ganando con concursos, con convocatoria del gobierno, internacionales, así. He ido financiando lo de la película. Sí, eso es un proceso muy, muy fuerte para Dice los. Milo que da por canes. No, y yo he conocido muchos chicos que es así. Y ahorita ya hablando un poquito más, Miguel, hola, ¿cómo estás? Ay, tan hermoso, Miguel. Yo he conocido mucho, hablando ya un poco de cortometrajes, estos chicos. A mí me encanta participar en cortometrajes porque es eso, es pura pasión de ellos ahorran, o sea, la tesis que yo te conté que grabé fue de un chico que ahorró 6 años de su vida para poder desarrollar esta tesis, ahorrando, haciendo diferentes cosas. Hay un bicho en mi cuarto y estoy asustada porque tengo mucho miedo a los bichos, pero bueno, no me desconcentro. Entonces, es muy lindo eso, es muy lindo hacer las cosas por pasión, aunque evidentemente necesitamos también ingresos como artistas para poder vivir, pero sí se conoce mucho este tipo de chicos que lo hacen por pasión y que ahorran haciendo cualquier tipo de trabajo para poder crear, y yo creo que eso vale más que nada. No, no es la abeja mata humanos. Ana, cállate. Natalia, te informo que tenemos 15 minutos antes de las Va, 7. va. Entonces, como tú tienes un compromiso, quería Sí, como que tú supieras, como para que nos enfocáramos ya en terminar de responder la pregunta y, y concretar los temas que faltan. dale. Ok, dice Daniela que yo te aviso para tus alfombras. Pero mira, ustedes deberían Ah, conocerse, sí, a ya mí que también. ustedes están allá, hacer ese contacto profesional. Entonces, cuéntanos ahora de tu experiencia ya con esos proyectos de cine universitario, de cortometraje universitario. ¿Cómo tú sientes que te han aportado como actriz Uf, mucho. ese tipo de proyectos? Mucho, yo la verdad los atesoro mucho. Hay muchos, yo conozco muchos actores que dicen no y no, cortometrajes universitarios, qué boleta, no, eso ya no es para mí, súper respetable. En mi caso personal han sido un escalón muy importante para adquirir experiencia como actriz, para conocer, también explorar este mundo que sucede en la mente de estas personas que son el futuro del cine de Colombia, ¿no? Que yo lo proyecto así, tú no sabes también si estos chicos con los que ahorita estás tú colaborándole en un cortometraje por 200.000 pesos, en un futuro van a ser una persona que va a cambiar la industria del cine colombiano. Entonces yo los proyecto mucho así, y para mí como actriz ha sido maravilloso, no solo por ser un ingreso extra, porque lo es, sino también por explorar todos estos diferentes personajes que nacen en la cabeza de estos chicos que son súper creativos, y también ya vas conociendo tú las diferentes universidades y los diferentes enfoques de las diferentes universidades, y tú también ya creas Claro, como tu intuición te dice quién sí y quién no, ¿sabes? Quién sí, sí sí, está sí, para esto y quién probablemente no, aunque yo no, pues no soy bruja, un poquito solamente, no, no sé, pero, pero yo no cambiaría por nada la experiencia que he tenido hasta este momento con los cortometrajes universitarios. Además, porque también sé que son solamente un paso en mi carrera, es decir, no te puedo decir que quiero hacer cortometrajes universitarios toda mi vida, porque pues no, no es mi meta, pero sí sé que es parte importante de mi proceso. Y si hay aquí actores viendo que están empezando, que pues ya aquí está Ana, que es que es la más tesa de todas, pero cortometrajes, hagan cortometrajes y apoyen a estos chicos que también están empezando llenos de sueños. Ahorita en agosto voy a claro. empezar con un Ah, cortometraje de una chica muy tesa que está haciendo también su tesis y que escribió la historia basada en su vida, y eso me parece maravilloso.
Y también hay niveles en los cortometrajes universitarios, porque no es lo mismo un cortometraje universitario de primer semestre que de término. Entonces también Sí, tú y puedes yo como ir estoy los eligiendo dos. ya de que, claro, tú puedes ir eligiendo, bueno, o sea, yo hago universitario, pero en este punto, ya, como ya tú has pasado por todo eso, tú dices, bueno, yo solamente cojo tesis. O sea, Ujú. solamente me meto en proyectos que sean tesis o que sean de último semestre, de los últimos Total. semestres. Sí, pues sí, yo también me he vuelto más selectiva. Obviamente al principio yo hágale a todo, ¿no? Hice unos cortometrajes de Claro, primer semestre que es como, ay, es paciencia, que es muy importante también para esta carrera, pero sí, como 12 horas en una escena de, no sé, de la chica cogiendo el vaso, ¿no? Como, sí, son experiencias también, pero ahorita ya me he vuelto mucho más selectiva, como si me gusta la historia también, porque tengo que aceptar que claro, antes hacía, yo con tal de actuar y estar ahí creando y estar activa, lo que sea, listo, uy, sí, así no me... Pero ahorita solamente si me llena de verdad la historia y si siento que me aporta algo como persona y como actriz, sí. Y si hay diferentes experiencias, es un cucarrón. ¡Qué miedo los cucarrones! Pero ya, perdón. y que también hay que tener presente que esas personas que están haciendo su cortometraje son los que se van a volver los futuros directores o productores o agentes de casting. Entonces, de cierta forma, el simple hecho de que te conozcan por tú haber participado con ellos, que se dieran cuenta de que tú trabajaste bien o de que tú fuiste una persona que se manejó bien en el set. O sea, todo eso influye. Porque lo importante, uno llama a quien conoce, uno no llama a quien no conoce. Total, total. Mira, Inicialmente, sí, total. Por ejemplo, hay una historia muy bonita que es la del cortometraje que te digo que voy a grabar en agosto, si la cosa, pues, lo permite la situación. Que fue una chica que actué para su cortometraje en, yo actué para su cortometraje en, cuando ella estaba en segundo semestre, algo así, o en taller 2 una cosa así, y ella me llamó 2 años después a decirme, Nati, yo quiero que tú seas la actriz de mi tesis. No pensé en nadie más que en ti. Es decir, prácticamente escribí claro, este personaje pensando en ti y eso para mí es gratificante porque yo veo en ella un gran futuro y un talento impresionante y es hermoso poder contactar con estas personas que tienen los mismos sueños que tú y crear, ¿no? Que es lo que claro, queremos. claro. Yo comentaba, no sé si fue en el live de Yan Yan o de David. Ah, mira, hablando de Yan Yan, acabo de entrar Yan Yan. De que es importante que uno tenga como su grupo de cineastas, su grupo de actores, porque al final uno va creciendo junto con ellos. Y Sí, eso al final, tú ves que hay directores que usan las mismas actrices, los mismos actores, tú usas el total. mismo director de fotografía, tú usas el mismo crew siempre. Y es por eso, porque lo más importante es tú trabajar con personas que tú Mm, te sientas bien trabajando, que no sea una imposición, que no sea, ay, me contrataron y tengo que trabajar con esta persona porque me va a dar dinero. Entonces, eh, cuando me preguntaron ahorita de qué yo quería hacer, qué tipo de cine yo quería hacer, un cine que no diera dinero, o sea, que dé dinero, pero que no sea el propósito principal que dé dinero, o un cine que simplemente dé dinero. Yo elijo el primero, el que yo quiero contar historia y no me importa el dinero, porque me importa más trabajar con personas que tú te sientes bien trabajando, que tienen tu misma visión, que disfrutan tener un set, que lo que van es a gozar, a hacer lo que aman. Entonces al final yo digo, yo prefiero, la verdad, trabajar con amigos en lo posible. Si no somos amigos, pues obviamente eventualmente nos volveremos amigos, porque vamos a durar un mes en un set, en un rodaje. Entonces, inevitablemente tú te haces amigo cuando tú tienes tanto tiempo viendo al crew, viendo a las demás personas. Entonces yo digo, ok, vamos a hacer cine, o no cine, vamos a hacer proyectos audiovisuales, ajá, vamos a hacer proyectos audiovisuales que todos queramos hacer. Y esos son los que mm, salen adelante, esos son los que llegan a festivales, esos son los que viajan el mundo, y porque se son proyectos nota. que se hacen como, claro, son proyectos que se hacen porque tú quieres hacerlo, no porque te pagaron solamente y tú necesitas tener un ingreso y ya, y quedó ahí. Y ya tú no vuelves a hablar con esa persona hasta que te habla de dinero. Total, y hace la diferencia y se ve en cámara también, en el caso de los actores. Claro, Si es un actor que te cae mal, pues eso se nota, la cámara todo lo capta
Si el camarógrafo no está disfrutando su trabajo, eso se nota, todo se nota. Y Claro. tú sabes, porque has estado en muchos sets, que no hay nada más torturante que un mal ambiente en un set, porque es tu lugar de trabajo donde están Déjame los que más amas. aprovechar y darle un saludo a Amy Silva. Amy Silva es una directora de Portugal que espero trabajar con ella en el futuro. Ah, yo te contaba ahorita que quería hacer una producción, una coproducción con Europa, ojalá sea con Amy. Óyeme, eso es Amy, importante también, que hayan directora, claro, que hayan directora de cine, que tenga una visión como la tiene Amy. Eso total. es súper chévere. En el Festival Internacional de Cine que estábamos con Ana, fuimos a un taller que se llamaba, bueno, a una charla que se llamaba Mujeres en el Cine Colombiano y es increíble que el 80% de los guionistas, directores, crew prácticamente son hombres. Vamos a darle Claro, vamos a cambiar esta industria, darle más oportunidades a las mujeres de dirigir, de escribir, de actuar también, porque además cuando los personajes son escritos por hombres, eso también tiene una consecuencia, ¿no? sí, sí, definitivamente, Amy, con sí, toda, a crear. sí. Y Quedan Kelly, cinco Kelly que se minutos. acaba de conectar, ay, gracias por conectarse todos. Kelly que se acaba de conectar, ella es una maquilladora también muy tesa, qué chévere que haya gente soñadora aquí en este chat, no los quiero dejar. Claro. Pero sí, mujeres al poder y nada, a seguir creando. My dream role is O a sea, girl that mira, goes through a transformation. escúchame, te voy a comentar algo. O sea, dice 5 minutos, pero a mí me quedan 2 minutos nada más en el live. O Va, sea, que deberíamos ya, sí, deberíamos ya despedirnos de la persona. Porque yo va, sé que tú tienes un compromiso ahora y como para no alargarlo más. gracias. Gracias por esta invitación tan chévere y por hacerme parte de. Me encantó conversar contigo y con la gente tan chévere que se conecta. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Gracias, Y Tudun. chévere también que todas esas personas que están trabajando en el cine, pues obviamente como que nos agreguemos, hablemos, todo, porque vi que tú tienes muchísimas personas ahí que están trabajando en el cine también, que yo no conozco. Sí, Entonces la idea de claro. todo esto es, la idea de esto también es que nosotros que trabajamos, como que comenzamos a contactar y a crear una pequeña red, lo que te decía, de personas que queremos trabajar, que queremos hacer proyectos, y pues esta es la oportunidad, este es como el escenario para poder hacer todo eso. Eso Entonces, es. muchísimas gracias a todos los que participaron en este live. Lo voy a dejar ahí Gracias. en los stories. Y pues, un abrazo, Natalia, que te vaya bien en Un todo y abrazo sigue, para sigue trabajando. Ay, Juan, te extraño. Gracias a todos. ¡Mua! Gracias, Mario, por tus preguntas tan chéveres y gracias a todos. Ojalá podamos encontrarnos muy pronto en un set. Jonathan, un besito. Gracias. Qué chévere. Turún, Luis, Cami, Kelly, Daniela, mete a tu hija a teatro de una. Hoy Sí. es tarde. Bueno, un Bueno, ya se besito. va a apagar. Chao. Bye. Chao, se cuidan. Bye. Gracias a todos.